acuerdo. Lo dudo mucho. En el capítulo 4 aprendimos que el dinero es una retribución a cambio de un trabajo humano. Y ahora acabamos de aprender que la deuda es la obligación de pagar con un dinero retribuido en el futuro. De manera que podemos combinar estas dos definiciones para llegar al concepto clave número 6. La deuda es la obligación de pagar con la retribución que se obtendrá a cambio de un trabajo humano futuro. La deuda es la obligación de pagar con la retribución que se obtendrá a cambio de un trabajo futuro. Cuando lleguemos al capítulo que se ocupa de las personas nacidas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y del reto demográfico al que se enfrenta nuestro país, recordaremos este importante concepto. Si los actuales niveles de la deuda se estudian con perspectiva histórica y se comparan con el Producto Interno Bruto, también denominado PIB, se observa que no tienen precedente alguno y el gráfico incluso sugiere que estamos viviendo en la mayor burbuja crediticia de todos los tiempos. La deuda crediticia total actual se eleva a más del 340% del Producto Interno Bruto o PIB. Tal como podemos ver en este gráfico, la última vez que la deuda tuvo un parecido, aunque solo remoto con los niveles actuales, fue en los años 30, lo cual es ya en sí mismo una explicación. Las laxas políticas crediticias del gobierno federal dieron lugar a los locos años 20, que se vieron seguidos de inmediato por una burbuja crediticia, la cual provocó 11 años de contracción económica y penurias, todo ello comúnmente denominado Gran Depresión. Nótese que la curva que representa la relación entre la deuda y el PIB no empezó a subir hasta después de 1929. ¿Cuál es la explicación? ¿Acaso hubo más préstamos? No. La curva del gráfico empieza a subir en 1929 porque las deudas permanecían, mientras que la economía se iba hundiendo, lo cual dio lugar a ese pico. Fuera de la anomalía de la Gran Depresión, nuestro país ha mantenido siempre una deuda inferior al 200% de nuestro PIB. Fue solo a partir de mediados de los años 80 cuando esa relación dejó de respetarse, lo cual nos permite afirmar que nuestra experiencia nacional con tales niveles de deuda es un fenómeno históricamente corto, de solo 23 años. Este gráfico, más que ningún otro, me ha llevado a concluir que los próximos 20 años van a ser totalmente distintos de los últimos 20. No alcanzo a ver de qué manera podríamos evitarlo si observamos la curva rodeada de la elipse de color rojo. Sobre la base de la curva de este gráfico, puede afirmarse que la totalidad de nuestro universo financiero ha emitido una hipótesis sustancial y colectiva con respecto al futuro. Puesto que una deuda es la obligación de pagar con un dinero que se espera ganar en el futuro, cada expansión incremental del nivel de la deuda da por supuesto que el futuro será mejor que el presente. Se trata de una suposición totalmente descabellada, y me estoy refiriendo a la suposición de que el futuro será mejor que el presente. Explicaré por qué. Una deuda se paga siempre en el futuro, y los préstamos se otorgan con la suposición de que serán devueltos junto con los intereses devengados. Si este año se otorgan más créditos que el anterior, eso significa que se espera, que se supone, que en el futuro existirá la capacidad de devolver esos préstamos. Y dado que nuestros niveles de deuda superan hoy en día el 340% de nuestro PIB, se da por supuesto que nuestro futuro PIB será superior al actual, inmensamente más elevado. Se venderán más coches, se consumirán más recursos, se ganará más dinero, se construirán más casas, y todo ello será muy superior a hoy en día, únicamente para tener la posibilidad de devolver los préstamos que ya nos hemos gastado. Pero vemos que cada trimestre que va pasando nos metemos en más deudas a una velocidad 5 o 6 veces superior al crecimiento de nuestra economía. Incluso si somos muy optimistas con respecto al crecimiento futuro, dicha trayectoria es insostenible. Nuestros bancos, nuestros fondos de pensión, nuestra estructura gubernamental y todo lo que está ligado a una continua expansión de la deuda impiden ese crecimiento perpetuo. De manera que podemos ya formular el concepto clave número 7 del Crash Course. Nuestros mercados de la deuda
dan por supuesto que el futuro será mucho mejor que el presente. Pero ¿qué sucederá si eso no es verdad? ¿Qué pasará si en el futuro no podemos pagar todas esas deudas? Bueno, se puede decir que si eso sucediera, se llegaría a un mismo resultado, pero de dos maneras diferentes. Ese resultado único es que las deudas deberán disminuir, mientras que las dos maneras diferentes de llegar al resultado son la mora en los pagos o la inflación. El concepto legal de mora es difícil de explicar. Las deudas no se pagan, con lo cual los deudores se convierten en morosos y los acreedores de tales deudas impagadas no reciben el dinero que se les debe. El sistema, pues, estalla. Los pasivos disminuyen. ¿Qué pasa si el futuro no es lo bastante mejor para pagar las deudas? Las moras son simplemente una manera de no pagarlas. En cambio, la inflación es algo más confuso. Así que veamos un ejemplo. Supongamos que usted vende su casa a alguien y acepta que el comprador le firme un pagaré por valor de $500,000, el cual deberá abonarle en un único plazo de $650,000 al cabo de 10 años. Bien, pero ¿acaso esos $650,000, incluso si el comprador se los llega a pagar en el momento pactado, serán suficientes para que usted, teóricamente, pudiese comprar la misma casa? Es verdad que a usted le han pagado, pero la obligación que usted aceptó de su deudor para que éste le pagase con un dinero futuro ha quedado muy reducida por la inflación. En el caso de que su deudor escoja la mora, su dinero sigue teniendo un valor, pero el problema es que a usted no se lo devuelven. En el caso de que se llegue al resultado a través de la inflación, a usted le pagan, pero difícilmente podrá comprar algo con ese dinero. En ambos casos, su futuro fue peor que su presente, y el impacto es casi el mismo, aunque las maneras de llegar a él son muy distintas. Así que deberá usted hacerse las siguientes preguntas. ¿Se ha metido en demasiadas deudas que deberá devolver en el futuro? Y si es así, ¿qué escogerá? ¿Incurrir en mora o enfrentarse a la inflación? Las decisiones que deberá tomar en su vida futura serán muy distintas y dependerán de si su respuesta a la primera pregunta es sí o es no, y de si su respuesta a la segunda pregunta es mora o es inflación. Así que vale la pena que se lo piense bien. Veamos ahora lo que acabamos de aprender. 1. Concepto clave número 6. La deuda es la obligación de pagar con la retribución que se obtendrá a cambio de un trabajo humano futuro. 2. Nunca antes ha sido tan alta la deuda per cápita de este país. En este país nos hemos metido en un atasco sin precedentes. 3. Durante los últimos 5 años, la deuda se ha incrementado en $16 billones y prácticamente todo ese dinero fue para el consumo. De ello se deduce que el futuro consumo deberá reducirse enormemente, o bien entraremos en un periodo de destrucción de la deuda, ya sea por mora o por inflación. 4. Y por último, el concepto clave número 7. Nuestros mercados de la deuda dan por supuesto que el futuro será mucho mejor que el presente. Este último punto incide en dos áreas fundamentales que serán objeto de futuros capítulos del Crash Course. Nuestro sistema económico y por extensión nuestro tren de vida se basa en la deuda, y la deuda se basa en la suposición de que el futuro será siempre mejor que el pasado. Por lo tanto, es vital que estudiemos detenidamente esta suposición, porque si es falsa, también lo serán otras cosas que ahora damos por descontadas. Los espero en el capítulo 13, titulado La incapacidad nacional.